Cuando vemos una película, es normal sentirnos identificados con los personajes, al menos por alguno de sus rasgos. Así surgió un fenómeno en internet conocido como "soy ese" o literalmente yo, términos que usamos para indicar cuando conectamos con arquetipos de todo calibre en distintos momentos de nuestras vidas, desde los más tiernos hasta los que disfrutan cometiendo atrocidades. Pero, ¿hay algo más detrás de este meme? Prepárense, porque lo que empieza tranquilo con un chiste en un video puede terminar enseñándonos sobre arquetipos narrativos y psicología. Hoy vamos a descubrir por qué estos 10 personajes son literalmente yo en el cine. Estos videos están hechos gracias a nuestro nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense para un descuento especial al final del video. Número 10. ¿Por qué nos atraen tanto los personajes antisociales en el cine? Podemos mencionar a Travis Bickle en Taxi Driver, Alex Delarge de La Naranja Mecánica, Rorschach en Watchmen. Ustedes también pueden compartir los suyos en los comentarios, pero ninguno encarnó mejor el concepto en estos últimos años que el Joker. Más precisamente, el Joker de la película homónima, inmortalizado por Joaquín Phoenix. En esta versión se llama Arthur Fleck y es un payaso con aspiraciones de comediante, pero su vida es una desgracia. Padece un trastorno mental, sus compañeros lo fastidian y solo recibe destrato y burlas. Hasta podría ser el hijo ilegítimo de Thomas Wayne, aquí un magnate con aspiraciones políticas. Harto de los tormentos, Arthur canaliza su rabia a través de asesinatos. ¿Por qué estos personajes causan tanta fascinación? La respuesta es que nos atraen porque hacen lo que nosotros solo haríamos en nuestras fantasías más prohibidas. El mundo puede ser un lugar horrible, sobre todo cuando la sociedad nos da la espalda. Nosotros podemos deprimirnos y sentirnos aislados, pero a través de estos personajes podemos exorcizar estas penas sin sentirnos culpables y acompañar al personaje, por lo menos hasta que lo atrapan. Además, seamos sinceros, cuando la realidad se vuelve imposible, todos deseamos ver el mundo arder. Número 9. Allá por los 2000, Hollywood se obsesionó con lanzar películas que mostraban una clase particular de personaje femenino, la Manic Pixie Dream Girl. Se trata de chicas atractivas, algo excéntricas y de un carisma único, que representan un ideal de belleza inalcanzable para hombres de personalidad romántica. El término fue instaurado por el crítico Nathan Rabin al ver a Kirsten Dunst en Elizabethtown, pero abundan los ejemplos. En el siglo XXI sobresalen Penny Lane, la groupie de Casi Famosos, y Ramona Flowers, deseada por el protagonista de Scott Pilgrim vs. The World. Pero si hubo una actriz que se especializó en estos papeles, fue Zooey Deschanel. Así se aprecia en Yes Man de 2008 y sobre todo en 500 días con ella. Aquí compone a Summer, una joven fresca, fanática de The Smiths, que cautiva a Tom, su enamoradizo compañero de trabajo. Pero ella ni siquiera cree demasiado en el amor, así que la relación va y viene. De hecho, no vacila en ponerle fin. Al principio consideramos a Summer como la villana de la historia por hacer sufrir al pobre Tom. Con el tiempo comprendemos que él se ilusionó con algo que nunca fue. Más allá de las polémicas y las lecturas que hubo en las décadas siguientes, que casi dieron por cancelado este arquetipo de personajes, las Manic Pixie Dream Girl todavía generan la identificación de muchas jóvenes. Número 8. Este puesto conecta con el anterior porque involucra a los hombres que ponen a mujeres en podios inalcanzables. Es verdad que cuando nos enamoramos podemos volvernos algo extraños, incluso estúpidos, y queremos luchar por nuestros sentimientos hasta las últimas consecuencias. Todos somos culpables y las pruebas son inapelables, y tanto el cine como la literatura se encargaron de brindarnos incontables historias cuyo protagonista compone el arquetipo de romántico depresivo. Es imposible olvidar a Tom de 500 días con ella, aunque ninguna peripecia se asemeja a la de Joel en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Idealizó tanto a su pareja que ahora no puede olvidarla. Quiere sacarse de la cabeza a Clementine, por lo que acude a una empresa con un curioso servicio, la limpieza de recuerdos. Pero la ama demasiado y en pleno procedimiento trata de salvar a su amada en rincones de su memoria que no puedan ser eliminados. Así como nos sentimos como Joel batallando contra lo imposible, algunas chicas logran identificarse con Clementine. No logran entender cómo los hombres pueden quedar tan obnubilados por el amor. Sin duda, una pareja inolvidable con la que todos podemos conectar y decir, soy ese. Número 7. No lo neguemos. No solo adoramos a los villanos, sino que a veces nos preguntamos qué pasaría si fuéramos villanos nosotros. Es así como a pesar de su maldad, las chicas malas siempre causan fascinación y admiración. En el cine es inevitable recordar a Miranda Priestly, personificada por Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. También está Sharpay Evans de High School Musical. No obstante, la reina imbatible es Regina George en Mean Girls. La líder de las plásticas tiene belleza,
dinero y popularidad, y es tan temida como respetada. Nadie es más despiadada y manipuladora que ella. Pese a todo, Regina resulta ser una chica vulnerable. Hay una explicación de por qué hace lo que hace relacionada con sus inseguridades y su tensa relación con la madre. Esos aspectos hacen que podamos entender sus actitudes. Gracias al guión de Tina Fey, la dirección de Mark Waters y la actuación de Rachel McAdams, Regina es la hembra alfa por excelencia y el modelo a seguir que muchas ya no temen admitir y que colocan con orgullo en sus perfiles de redes sociales. Número 6. Este arquetipo narrativo es uno de los que más de moda estuvo en los últimos años, al punto de que ya casi da vergüenza ajena. Así como hay antihéroes marginados como el Joker, también están los sociópatas funcionales, esos personajes que a pesar de su malicia logran apegarse al estrato social, pasar desapercibidos y algunas veces hasta encarnar el mismísimo sistema. Este arquetipo de personaje atrae a los hombres principalmente por su ausencia de sentimientos, por su capacidad de enfocarse al 1000% en su objetivo, no dejarse llevar por las emociones y casi siempre tener todo bajo control. Los sociópatas funcionales pueblan la pantalla grande desde hace décadas. En el Hollywood antiguo teníamos varios como Harry Powell en La Noche del Cazador o el tío Charlie en Shadow of a Doubt. Podemos mencionar a Leon de El Profesional y ustedes son libres de añadir más en los comentarios, pero ninguno alcanzó el grado de perversidad y fascinación en la modernidad como Patrick Bateman de American Psycho. En esta adaptación de la novela de Bret Easton Ellis, Bateman se presenta como un yuppie de la Wall Street de los 80. Cuando no asiste a lujosos restaurantes y a las discotecas más exclusivas, revela su faceta de asesino serial. Entre sus víctimas hay personajes de los bajos fondos, pero también colegas que odia. Desde su posición, encuentra el modo de quedar impune y conservar su status quo. Bateman es el Sigma Male por excelencia, el sueño húmedo de los gym bros y de los crypto bros en TikTok. Por eso mismo, el personaje inspiró toneladas de memes, frases y videos cortos. En algunos foros debaten si es un verdadero Sigma, pero algo es seguro. Al menos toda la generación Z en algún momento deseó ser como él, o mejor dicho, ser él. Número 5. Como dice aquella canción ochentosa, todos quieren dominar el mundo. También nosotros, aunque somos incapaces de romper las reglas más firmes para conseguirlo. Por suerte, la ficción nos deja sacarnos esas ganas mostrándonos personajes a los que nunca les importa ni la moral ni nada para lograrlo, incluso si terminan conociendo la tragedia. Sabemos que van a perder, sabemos que jamás haríamos lo que ellos hacen, pero a todos nos encanta acompañarlos en su odisea sin pagar ninguna de las consecuencias. Este nutrido segmento de antihéroes y mafiosos tiene como primer gran estandarte a Charles Foster Kane de Citizen Kane. Tampoco se quedan atrás Michael Corleone en El Padrino ni Tony Montana en Scarface, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que el más conocido de este arquetipo hoy en día es Jordan Belfort, al que Leonardo DiCaprio le puso cuerpo y alma en El Lobo de Wall Street. Belfort empieza siendo un broker como cualquier otro, hasta que deviene en un estafador desbordado por la ambición. Tiene riqueza, mujeres, poder, sustancias ilegales, los excesos pasan a ser parte esencial de su rutina. Es verdad que la voracidad de Belfort choca contra la ley y debe responder ante la justicia. Aún así, ¿cómo no fantasear con ser él y que nada más nos importe? Además, hasta el mismo agente que lo detiene parece pensar lo mismo en una de las escenas. Número 4. Así como tenemos antihéroes psicópatas de temer, tampoco se quedan atrás las antiheroínas salvajes y violentas, pero empoderadas. Es normal sentir afinidad con ellas. Deben enfrentarse a un entorno hostil y en varios casos padecen tormentos tan terribles que apoyamos sus más cruentas venganzas. Este catálogo de mujeres que mueren y renacen para matar está compuesto por Carrie White en la película de Brian De Palma, Miss 45, la última versión de Cruella de Vil o Beatrix Kiddo. La directora francesa Julia Ducournau se especializa en el tema con Raw y Titán, pero la más famosa de los últimos tiempos y la que más cosplay generó en convenciones es la Harley Quinn que encarnó Margot Robbie en Escuadrón Suicida y otras películas del universo extendido de DC. En su primera aparición cinematográfica se apodera de la pantalla con una personalidad peligrosa, aunque irresistible. Solía ser la psiquiatra Harleen Quinzel, hasta que el Joker la hizo enloquecer y se volvió su cómplice, pero lejos de ser la novia del archivillano, sobresale por méritos propios y es la cara del grupo de forajidos enviados para salvar al mundo. Mediante Harley Quinn, Robbie se convirtió en estrella y muchas mujeres tienen un espejo audaz pero lunático en el que verse reflejadas. Es literalmente el Joker de las chicas. Número 3. Así como supieron estar las Manic Pixie Dream Girls, tenemos su contracara con las chicas hipsters. Su sentido de la moda va de la mano con una impronta bohemia, relacionada con la música alternativa y lo vintage, y por sobre todas las cosas mantienen un punto de vista irónico. La cultura pop nos dio varias chicas así, entre las que están Mia Wallace de Pulp Fiction, Lydia en Beetlejuice, Kat Stratford
de 10 cosas que odio de ti y hasta Daria de la serie animada homónima. En los comentarios pueden sumar más que se les ocurran. No obstante, aquí vamos a rescatar a Verónica Sawyer, interpretada por Winona Ryder en la comedia negra Heathers. Verónica logra sumarse a las Heathers del título, el grupo de chicas más popular y arrogante del colegio. Aún así, no está feliz en ese lugar. Junto a JD, un rebelde recién llegado al colegio, forma un equipo que provoca matanzas entre aquellas chicas y otros estudiantes, pero haciendo creer a todos que se quitaron la vida. El carácter culto, la ropa y el rechazo a la superficialidad y la crueldad de los poderosos hacen de Verónica una princesa del under, y a Ryder una de las actrices más buscada para este tipo de personajes. Número 2. Entre los antihéroes hay una variante con la que muchos pueden identificarse de inmediato: los genios incomprendidos. Porque, claro, la única razón por la que nadie te habla es definitivamente porque no entienden tu genialidad. No es por otra cosa. Viene a la mente Matt Damon en Good Will Hunting o incluso Jim Carrey en El Grinch. Y también algunos más antipáticos, como Mark Zuckerberg en Social Network y Oppenheimer en su película homónima. Este arquetipo se parece un poco al de sociópata funcional, solo que es mucho más reservado. Y uno de los que mejor simboliza este personaje es Johnny Depp en El joven manos de tijeras. Se trata de un ser artificial, semejante a un adolescente, aunque con manos de tijera. Esta tímida criatura es adoptada por una familia suburbana y al poco tiempo demuestra sus luces y sombras. Es un hábil peluquero y su inocencia parece infinita, pero sus afiladas extremidades le impiden comer con normalidad, provoca accidentes involuntarios y hasta su sola presencia genera repugnancia. Para el común de la gente nunca deja de ser un monstruo, y a veces toma medidas extremas. Como en el caso de Winona Ryder, Depp también se acomodó en este arquetipo bastante bien durante los 90, encarnando otras variantes de genios incomprendidos como Ed Wood y Sleepy Hollow. Un verdadero especialista en estas cuestiones y un reflejo para los marginados que quieren demostrar su valía. Si con este video les interesa el mundo de los arquetipos narrativos y otras técnicas de escritura de ficción, no puedo dejar de recomendarles mi nuevo curso de guión cinematográfico. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tienen toda la información del curso abajo en la descripción y si usas el código ZEPFILMS al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Número 1. A veces un solo actor puede encarnar todos los arquetipos del cine. Robert De Niro y Dustin Hoffman lo hicieron en los 70, Tom Cruise en los 80, Johnny Depp en los 90 y en lo que va del siglo XXI el rey indiscutido es Ryan Gosling. Basta mirar un segundo internet para toparse con memes y videos que confirman a Gosling como el hombre soy ese. Su versatilidad y riesgo creativo le permiten interpretar diferentes personajes con los que podemos identificarnos. Demostró ser un sociópata funcional cuando compuso al protagonista de Drive. De día, doble de riesgo, de noche, conductor de ladrones. Incluso le dio más corazón a ese prototípico personaje cuando este se enamora de su vecina. Ese aspecto conecta con los románticos depresivos que compuso en La La Land y Blade Runner. También encarnó el arquetipo del que quiere comerse el mundo, como se aprecia en su papel del carismático Jared Bennett en The Big Short. Y podríamos seguir, al punto de que admeritaría un top 10 aparte. Gosling nos demuestra cómo un mismo actor puede hacer creíble toda clase de personajes, y nos lleva a un punto de identificación tal que con solo mirarlos decimos soy ese. Es común la frase no serás la misma persona luego de tal o cual suceso, un concepto que también se aplica al cine. Hay imágenes, diálogos e ideas capaces de transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Pueden hacernos amar, llorar, sufrir, pensar, pueden cambiarnos para siempre.